Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sé si reconocen esta foto, probablemente la hayan visto muchas veces en sus vidas, ¿no? Pero esta foto tiene una característica muy especial. Fue la primera foto que fue tomada por la expedición, por la misión Apolo, por una de las últimas misiones Apolo, que logró captar la Tierra en su total globalidad, ¿no? Es la primera foto y fue sacada en 1978, y en donde nos pudimos dar cuenta que efectivamente la Tierra es un sistema cerrado, por lo tanto tiene límites. Y estos límites, de cierta manera, por nuestro progreso se han visto vulnerados, principalmente por el crecimiento económico que nosotros hemos tenido. Esa área verde que ustedes ven ahí es el límite de seguridad, o es el área de seguridad donde nosotros no hemos podido desenvolver, y la vida se ha podido desenvolver, no solo nuestra vida, sino también la de millones de especies. Y esta es la foto, por así decirlo, de cómo era este límite de seguridad en distintos temas como el cambio climático, como acidificación de océanos, cambio de uso de suelo, etc. Antes de que nosotros descubriéramos los combustibles fósiles. Por lo tanto, esa línea que separa esta área verde con el resto de este gráfico es el límite que nosotros no debiéramos superar para asegurar nuestra subsistencia. ¿Qué es lo que ha pasado desde la revolución industrial hasta la fecha actual? Es que hemos ido rompiendo estos límites en distintos aspectos, ¿no? Entonces esta línea roja marca cuánto hemos roto el límite y cuán cerca estamos de superarlo en algunos casos. Pero hay uno que ya lo superamos ampliamente, como es el cambio climático. Otro tiene que ver con el ciclo del nitrógeno también, que lo hemos vulnerado, pero lo más grave tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Estamos viviendo una de las extinciones masivas más importantes que se haya tenido registro, y es por causa del hombre, ¿sí? La siguiente gráfica lo que muestra es cómo se ha ido recalentando el planeta. Esta es una gráfica de la NASA, desde 1884 hasta el 2013, y podemos ver que el alza de la temperatura es real. Ya no podemos decir que esto es algo inventado, sino que efectivamente el 99% del consenso científico lo demuestra, ¿no? Y esto está sucediendo en todas partes del mundo, ¿sí? Y también hay registros de temperatura. Los últimos 12 años han sido uno de los años más calientes que se haya tenido registro, ¿no? Por ejemplo, esto es en el Aeropuerto Nacional de Reagan, donde ese día el asfalto se calentó tanto que se derritió prácticamente y los vuelos no pudieron despegar ese día. En China también el termómetro llegando a casi 50 grados de temperatura. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque nosotros hemos quemado combustibles fósiles para sustentar nuestro progreso, y como es un sistema cerrado, no tiene prácticamente cómo escapar, ¿no? Entonces, entre más gases nosotros agregamos a la atmósfera, más se recalienta el planeta. Entonces, cuando nosotros descubrimos los combustibles fósiles, que fue en 1850, primero con el carbón y después con el petróleo, nuestras emisiones de CO2, ¿no es cierto?, que es el gas que se produce al quemar estos combustibles, más otro tipo de gases de efecto invernadero, aumentaron de manera exponencial. Y si se fijan, esta línea roja es cómo ha crecido la población mundial. Entonces el crecimiento poblacional está asociado también al uso de combustibles fósiles. Si no fuese por los combustibles fósiles, nosotros no hubiésemos podido alcanzar la cifra de 7.000 millones de habitantes que somos hoy, ¿no? Entonces efectivamente nos permitió progresar, nos permitió desarrollarnos y florecer como especie, pero eso tuvo un impacto ambiental muy importante. ¿Y de dónde vienen los gases de efecto invernadero? Viene de prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos, ¿no es cierto? La generación de electricidad, la ganadería, el transporte aéreo, marítimo, terrestre. También la deforestación tiene un rol muy importante en aumentar estos gases de efecto invernadero, porque no están capturando su capacidad de captura ha disminuido por la tala, ¿no? Por lo tanto, la situación es bastante crítica y estamos llegando a un punto de inflexión en donde tenemos que hacer algo de manera urgente. Ese gráfico que ustedes ven ahí es la concentración de CO2 en la atmósfera, con un registro desde 800.000 años hacia atrás, desde la época presente, ¿no? Y si se fijan, tiene pics de concentración de CO2 y también tiene puntos mínimos de concentración de CO2. Y siempre se movió históricamente entre 180 partes por millón hasta un máximo más o menos de 280 partes por millón. Este gráfico es muy importante porque si ustedes lo ven y lo comparamos como cómo se ha movido la temperatura, y esto se obtiene de registros, ¿no es cierto?, de las capas de hielo
donde podemos llegar, ¿no es cierto?, a años, a 800.000 años de antigüedad y ver cómo era la concentración de CO2 y la temperatura en ese momento. Si se fijan, hay una correlación entre concentración de CO2 y aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, como se mueve la concentración de CO2, se mueve también la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? El 2013 llegamos a una concentración que no se tenía registro a 400 partes por millón, ¿no? Si se fijan, el puntito rojo que está ahí en el borde del gráfico, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no hacemos nada? O sea, si seguimos con el ritmo actual de emisiones, la concentración de CO2 podría llegar a un nivel sin precedentes, ¿no es cierto?, que es 600 partes por millón. Esto es en solo 40 años más, o sea, no queda tanto, ¿no? Y esto si no hacemos nada. Entonces, entendiendo esta correlación entre concentración de CO2 y aumento de temperatura, podemos ver qué es lo que va a llegar a pasar con la temperatura si llegamos a esos niveles de concentración de CO2. Hasta el minuto llevamos un alza de 1 grado, ¿no es cierto?, con las temperaturas promedio antes de 1970. ¿Y qué es lo que produce el calentamiento global y este cambio climático? A lo que hace es que el cambio climático o el clima se vuelva totalmente inestable, ¿no? Y se producen supertormentas como el tifón Haiyan que sucedió en Filipinas, ¿no es cierto? Y causando grandes desastres, pérdidas económicas muy cuantiosas, pero lo más importante es pérdidas de vida muy grandes, ¿no? El huracán Sandy también, que golpeó al corazón de Estados Unidos en términos del centro de negocio que es Manhattan, ¿no es cierto? Aquí vemos fotos de New Jersey, cómo se inundó y cómo este huracán afectó Manhattan mismo. Jamás se hubiera pensado, ¿no es cierto?, que un huracán de esa magnitud pudiera impactar a Nueva York, ¿no? Si bien hubo muy pocas pérdidas de vida, porque Estados Unidos de cierta manera está bastante preparado para este tipo de cosas, sí hubo pérdidas económicas, la infraestructura sí no estaba muy bien preparada, ¿no? Pero en países mucho más pobres, desastres de este tipo causan pérdidas de vida cuantiosas, ¿no? Y así hemos visto una serie de desastres en distintas partes, inundaciones en Europa, en Asia, ¿no es cierto?, el sudeste asiático, etcétera, ¿no? En India también, de hecho ayer hubo un desastre de este tipo en Himalayas, también afectando mucho a turistas también y a gente nativa de esa zona, ¿no? Pero también produce sequías muy intensas. Ustedes mismos han vivido en los últimos años sequías importantes, nosotros en Chile también llevamos 5 años de sequías muy graves, ¿no? Y esto afecta también nuestra forma de vida. Nosotros dependemos del agua, la agricultura depende del agua, por lo tanto el no contar con este recurso afecta también nuestra propia calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto del lago Folsom, que es un embalse de generación en California, el 2011, y hoy día miren cómo está, ¿no? Prácticamente seco. En California la situación es muy grave también. Esto también causa incendios forestales en distintas partes del mundo, causando pérdidas cuantiosas, gente que pierde sus hogares, pero también hay una pérdida importante del hábitat de especies, ¿no es cierto?, que es su hogar, ¿no? Y estos incendios, muchos son provocados por el hombre, pero también es exacerbado por el cambio climático porque no hay la vegetación está más seca, por lo tanto es más sensible, ¿no es cierto?, a que se provoquen este tipo de incendios. Y con respecto a los hielos, es muy interesante también ver cómo se ven afectados los hielos, ¿no? En septiembre siempre ocurre la extensión mínima de hielo por estacionalidad, ¿no es cierto? Es como el verano de allá, es donde menos superficie de hielo hay. Y vamos a comparar aquí la extensión de hielo en 1984 en la fecha de septiembre versus cuál fue la extensión de hielo en 2012. Y lo que se pronostica es que en los próximos años, en septiembre, veamos que no hay hielo del todo, ¿no? Y aquí es muy extraño lo que ha pasado, porque se ha visto como algo positivo, porque va a aumentar, por ejemplo, puede aumentar el comercio, ¿no es cierto?, marítimo, porque se va a poder transitar directamente, y hay otros que han visto posibilidades de explotar el petróleo en esa zona. Pero nuevamente estamos volviendo a decir, sigamos consumiendo combustibles fósiles, y esa no es la solución, ¿no? Por ejemplo, los glaciares, esta es una foto de un glaciar Muir en Alaska, y aquí les quise marcar, ven esa flecha, es la punta de un cerro, ¿no?, que se ve detrás del glaciar. Bueno, acá está el mismo cerro y ya no está el glaciar, ¿no? Y los glaciares son una de las principales fuentes del recurso hidrológico, principalmente nosotros que vivimos en la zona de los Andes, donde nuestra agua viene principalmente de glaciares. Por lo tanto, los glaciares son mucho más sensibles a lo que está pasando con el clima. Entonces, sabemos que debemos
cambiar. No podemos seguir haciendo las cosas como las seguíamos haciendo. Hemos estado viviendo, nuestro progreso y desarrollo se ha sostenido en el uso de combustibles fósiles y muchas veces, aparte del impacto ambiental que tienen estos combustibles, también hay conflictos bélicos que se han dado por el uso de este recurso, ¿no? Y estas guerras han sido permanentes, ¿no? Siempre estamos viendo cómo hay invasiones por tener control de los pozos petroleros para poder sostener eso. Y además, estas mismas guerras causan también mucha pérdida de vida, pero también pobreza en los países que son dueños de los pozos petroleros, nativamente dueños me refiero, pero finalmente están en control de otras compañías, ¿no? Entonces no podemos seguir viviendo de un combustible que genera tantos impactos, ¿no es cierto?, ambientales y también sociales, ¿no? Este es el desastre que fue en el Golfo de México con el derrame de BP, ¿no es cierto?, la plataforma de extracción de petróleo, que causó también impactos importantes en la biodiversidad. Entonces, finalmente, nosotros hoy día, ¿qué es lo que se está impulsando? Es a entender cuál es el costo del carbono asociado a la quema de combustibles fósiles. Y esos costos son variados, ¿no? Tiene que ver con inestabilidad política, tiene que ver con sequías, con hambre, con pérdida de biodiversidad, con extinciones masivas, ¿no es cierto?, con muerte de ecosistemas, inundaciones, etcétera, daños por tormenta, pérdida económica muy cuantiosa y muchos más. Entonces, lo que se está impulsando es finalmente ponerle un precio al carbono. No podemos seguir subsidiando los combustibles fósiles sabiendo que tenemos hoy día la solución en nuestras manos, ¿no? La solución va por dos lados. Tiene que ver, por un lado, tecnológico. La tecnología puede resolver este problema, pero también hay un aspecto que tiene que ver con nuestra conciencia como seres humanos, de cuál es nuestro comportamiento y cuáles son nuestras necesidades reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este niño en Malawi creó un sistema, ¿no es cierto?, de energía eólica simplemente con piezas de bicicleta y les pudo dar finalmente electricidad a su aldea. Si este niño pudo hacer esto, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de resolver una crisis de este tipo, ¿no? Acá hay ejemplos, por ejemplo, en aldea, en Sierra Leona, cómo los niños pueden tener acceso a notebooks, ¿no?, que funcionan con paneles solares que son de bajísimo costo. Y así se ha ido diversificando, por así decirlo, la matriz energética en distintas partes del mundo, con generación eólica, ¿no? Y esta generación eólica no solo está siendo instalada en los países ricos, sino que lo más importante es que se está desarrollando en los países con menos recursos, de tal manera de poder entregarle energía de manera limpia, pero de manera muy rápida. Esto es muy fácil y rápido de instalar en comparación con lo que es construir centrales de energía mucho más complejas. Y vemos, por lo tanto, que este tipo de tecnología se está acelerando, el costo está bajando también de manera exponencial, se están generando millones y cientos de miles de empleos, no solo en lo que es construcción de paneles solares o generación eólica, sino que también en todo lo que implica la mantención de este tipo de tecnología, ¿no? Por lo tanto, esta crítica que se decía que dejar los combustibles fósiles podía generar mucho desempleo, eso también es un mito. Se están generando muchos empleos que son verdes en distintas partes del mundo, ¿no? Y la tecnología también, que era una de las críticas de la energía renovable, que tenía que ver con la inestabilidad de esta. Hoy día ya hay tecnologías que son capaces de generar energía 24 horas al día. Esta es una planta de concentración termosolar en Estados Unidos, que es la más grande del mundo, y esta genera energía en el día cuando hay sol, pero también en la noche, ¿no es cierto?, a través de la concentración de sales que calientan el agua y se pueden preservar en la noche y generar energía. También hay en España, en Chile también se inauguró la más grande de Latinoamérica hace algunos meses atrás. Y incluso el mismo Vaticano ya ha instalado paneles solares, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo está, de cierta manera, haciendo este cambio, incluso la religión, ¿no? Y este gráfico también es súper importante, que lo que muestra es cómo al 2012 los países que habían alcanzado una paridad de precio de la energía solar en relación al costo de la energía que ustedes pagaban en sus cuentas, ¿no? Y al 2013 ya se había expandido a otros países y en 2014 y en adelante se van a empezar a sumar más países, porque finalmente las economías de escala que se están alcanzando con la producción solar está haciendo bajar los costos de manera muy rápida. Por lo tanto, para ustedes va a ser en algún minuto indiferente instalar un panel solar o seguir consumiendo energía de su matriz energética, ¿no? Entonces,
eso tenía que ver con el aspecto tecnológico, pero hay un aspecto, como yo les decía, que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos cambiar el mercado en términos de que este cambio climático sí está impulsando una transformación de mercado? ¿Y qué podemos hacer nosotros como personas? Nosotros nos relacionamos con las empresas, ¿no es cierto?, porque somos clientes de muchas empresas y muchos de nosotros también somos creadores de empresas también y creadores de empleo, ¿no? Y nosotros como seres humanos estamos permanentemente tomando decisiones. ¿Qué es lo que es importante aquí? Es que nuestras decisiones sean inteligentes y tomemos decisiones basadas en el desarrollo sostenible. Como les decía, nosotros nos relacionamos a la empresa principalmente demandando productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades a cambio de entregarles dinero por esos mismos productos y servicios. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que cambiar nuestras decisiones basadas en la sostenibilidad y lo que tenemos que mirar ya es tomar decisiones de consumo que reduzcan el consumo de energía, ¿no? Tratemos de buscar productos más eficientes, tratemos de entender que, por ejemplo, no necesitamos comprar vehículos que sean muy gastadores en combustible, sino que buscar autos más eficientes, buscar la posibilidad o impulsar al gobierno que genere subsidios para tecnologías limpias o vehículos híbridos o vehículos eléctricos, entre otras cosas. Pero también tenemos que considerar el impacto ambiental de los productos que consumimos día a día. Hay muchos productos que son tremendamente impactantes, pero nosotros no lo entendemos. Muchas cosas de la comida que nosotros nos alimentamos muchas veces viaja cerca de 3.000, 4.000 kilómetros para llegar a nuestra mesa. Entonces nosotros nos miramos el impacto ambiental que implica ese desplazamiento. El tema de bienestar animal, ¿no es cierto?, la deforestación, todo eso es importante que ustedes tomen conciencia al minuto de decir a quién comprarle un producto, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese acto de conciencia, finalmente puede decidir me cambio de empresa, ¿no es cierto? Y ese cambio de empresa lo que puede producir, obviamente, es que las utilidades de la empresa que no decidió hacer el cambio empiecen a bajar. Finalmente, como las empresas necesitan mantenerse en el largo plazo, también van a tener que cambiar si nosotros impulsamos ese cambio, ¿no? Y lo que podemos lograr es que esas empresas se vuelvan verdes. Y hoy día en todas partes del mundo las empresas están incorporando la sostenibilidad dentro de su estrategia de negocio. Esto ya no es parte de una estrategia social de responsabilidad social empresarial. Esto se está convirtiendo en una cosa estratégica del negocio, ¿no? Está dentro del core business de la compañía. Y esta va a ser la única forma en que el planeta que les mostré en un inicio siga siendo azul, ¿no? Y nosotros tenemos el poder de hacerlo. La tecnología va a ser una parte importante, pero finalmente van a ser nuestras propias decisiones las que puedan hacer el cambio. Muchas gracias.